Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Congregación de Cristo y otros hermanos fuera de Estados Unidos. Ha llegado el momento de meditar una vez más en la palabra de Dios. Que Dios nos acompañe. Vamos a inclinar nuestras frentes y pedir la dirección del Espíritu Santo que venga e ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Oh Santísimo y bendito Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Santo de Israel, te pedimos que nos honres con tu presencia. Te pido que nos toques con tu espíritu, a cada mente, a cada corazón, a los que están, Señor, captando en este momento, en este país, y allí lejos, fuera de este continente, los que están captando también, Señor, estas ondas del éter. Bendícenos y bendice a cada persona. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén, amén, amén. Amados hermanos, es un placer para mí presentarme una vez más ante el auditorio esparcido en Los Ángeles y otros lugares de otros países. Gloria a Dios, aleluya. Es un privilegio meditar en la palabra de Dios. Esta palabra eterna, el Evangelio del Señor. Esta mañana hablaremos acerca del primer mensaje pronunciado por Cristo a los galileos y al mundo entero. Vayamos primeramente, amados hermanos, al preámbulo. La palabra de Dios nos dice enfáticamente que algo ha sucedido. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios en San Marcos capítulo 1, el verso 14. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, Elila. Enfáticamente, la palabra que acabamos de oír nos está diciendo con toda obviedad que Jesús se puso al frente del escenario del mundo. Amén. Dice la Escritura que algo sucedió. La Escritura mismo lo dice. Juan el Bautista fue encarcelado y posiblemente ha de ser ejecutado. Esta actitud removió los sentimientos espirituales de Jesús y decidió entonces abandonar
Nazaret y se trasladó a Galilea. Es interesante. Amén. Interesante porque algo va a suceder. Hasta este momento, Juan Bautista predicaba la palabra de Dios. Reprendía a los monarcas aquel tiempo. Reprendía a los hombres. Exhortaba que regresaran a Dios. Que buscaran a Dios. Y que el reino de los cielos se había acercado. Y que Él era el mensajero que estaba llamando al arrepentimiento y al bautismo. Y así predicaba en el río Jordán. Y centenares de gente acudía para recibir el mensaje y también para ser bautizados. Jesús, caminando a pie por la orilla del mar de Galilea, visitando los ranchos, que habían muchas casas, contemplaba el ambiente, pues era Galilea, Galilea de los gentiles, dice la palabra. Y Jesús pasó por la propiedad de los de Zabulón y de Neftalí. Ahí se detuvo. Entonces, mirando con su frente amplia a los pueblos que vivían en ese tiempo, vio que los ranchos y las gentes estaban completamente absortos, hundidos en la oscuridad, porque el diablo había extendido un manto de ignorancia, un manto de idolatría, un manto realmente no divina, sino maligna. Jesús vio que las gentes vivían en toda esa región doblegados, abnegados, porque no tenían libertad, no tenían paz, no tenían luz, vivían sin Dios y sin esperanza. Entonces, mirando al frente, habló a las gentes diciendo: hijos de los hombres, oíd lo que os voy a decir. Entonces, Él habló esas palabras. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado al hombre. Esta palabra tú debes pensarlo con tu corazón y su mente. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? ¿De qué tiempo está hablando? ¿Usted sabe a qué tiempo se refiere? Y dice: el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde está ese reino? ¿Cómo es ese reino? ¿Cómo será?
Dice que se ha acercado. Quiere decir que está viniendo. ¿Cómo será ese reino de Dios? ¿Usted ha pensado alguna vez? ¿Ha meditado en ese reino? Usted puede hacer la diferencia. El reino de los hombres de esta tierra y el reino de Dios. Usted puede hacer la diferencia entre la vida de las naciones gobernados por sus presidentes o por sus reyes, una comparación con el reino de Dios. Ni para qué pensarlo. El reino de Dios es un reino de felicidad, reino de vida, reino de paz. El mundo necesita ese reino. Por eso, nuestro Señor, al enseñar a rezar el Padre Nuestro, nos enseñó diciendo: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, como también en la tierra. Venga tu reino. Sí, Jesús nos enseñó que debemos pedir a Dios que se acelere la venida del reino de Dios. Porque el mundo que estamos viviendo está yendo a pique. Porque los hombres no se detienen para meditar un poquito en los mandamientos de Cristo, que trae la paz y la felicidad. Los hombres se han entregado al mundo, a las cosas pervertidas de este mundo. Se han olvidado de Dios, se han olvidado sus leyes, se han olvidado sus mandamientos. Nadie se afana, a nadie le preocupa, solamente le preocupan cosas materiales, cosas que han de fenecer un día. Y por eso el hombre se ha vuelto más materialista que espiritual. El mundo está en la oscuridad, en las tinieblas. En este momento debo decirle, ¿cuál ha sido el mensaje del Cristo? Jesús presentó su mensaje porque Él predicó el Evangelio. No olvide, por vez primera, Jesús está hablando al mundo entero y a los galileos acerca del Evangelio. Oiga, hermano, ¿qué es el Evangelio para usted? ¿Quién puede decir que es el Evangelio? Antes hablaban diciendo, los que predican el Evangelio son diablos. Ese es el lenguaje del diablo, precisamente. El diablo habla de sí mismo, pero no quiere darse a conocer. Los hombres no quieren pensar en el Evangelio. Honestamente, el Evangelio es la palabra de Dios. Amén. La historia nos presenta a Cristo como el primer aleluya del mundo. Amén, Señor. Porque Él predicó por primera vez las buenas nuevas, Amén, Señor. las noticias del cielo. Amén, Señor. Al mundo entero predicó. Amén, Señor. Censuró a los hombres, censuró a los maestros, Amén, Señor. corrigió a los sacerdotes. Jesús vino
como una luz ardiente de la verdad para enseñarnos el camino de la verdad, el camino de Dios, para que nosotros podamos agarrar ese camino y seguir las pisadas que el Hijo de Dios estaba sellando. Jesús empezó a hablar del Evangelio. ¿Qué contiene el Evangelio? Alguien que ha leído el Evangelio tiene la respuesta. ¿Qué mensaje trae el Evangelio para el hombre, para el mundo entero? En ese instante, honestamente debemos aceptar lo que está hablando el Evangelio. Vos que clava en el desierto, enderezad el camino del Señor. Los hombres que tienen los caminos torcidos, los hombres que tienen la mente cochambrosa, deben limpiar sus cerebros, deben enderezar sus caminos y buscar el camino de Dios. Pero no es así. El mundo está yendo a su propia destrucción. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra del Padre, donde Jesús está hablando palabras eternas. Las palabras que él habló eran las mismas palabras que nuestro Dios Jehová lo encomendó a su Hijo Jesucristo. Y él vino y nos habló esas palabras. En San Juan capítulo 8 dice: las palabras que yo os hablo no son mías, el Padre me las dio, os doy las mismas palabras. El que cree será salvo. Jesús claramente dice: creed en el Evangelio, creed en el Evangelio. Sí, tenemos que creer en el Evangelio, porque es potencia de Dios. Porque el Evangelio es la mismísima palabra de Jehová. El Evangelio, todo el Evangelio contiene los mensajes amorosos de Dios, los mensajes de misericordia, los mensajes de perdón, los mensajes del amor que está en el corazón de Dios, que vino en busca del hombre. Jesús, por eso vino al mundo, para hablarnos de Dios, para hablarnos de su amor, para hablarnos de su gracia y de su misericordia. Oh, queridos hermanos, el Evangelio contiene un montón de enseñanzas. El hombre los ignora porque no los conoce, porque no los lee, porque no asiste a un templo donde se predica la palabra de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios para el hombre. Hoy el hombre necesita el mensaje del Evangelio. Hoy el hombre necesita el mensaje del Evangelio para curar las inquietudes de su alma, las inquietudes de su corazón, para sanar
las inquietudes del espíritu que está en plena evolución en el corazón del hombre. El Evangelio, única palabra, palabra de paz, de felicidad. En esta mañana, la palabra de Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. Usted dirá, bueno, ¿dónde está el Evangelio? Usted tiene que ir a una iglesia donde se predica el Evangelio para oír ese Evangelio. Usted tiene que ir a una iglesia donde realmente ministran la palabra de Dios en verdad. Allí orarán por usted para que usted entienda la palabra del Evangelio. Algo importante también en su mensaje dijo: creed en el Evangelio. Todo su contenido es para creerlo. Si tú no crees en el Evangelio, ¿en qué más puedes creer? ¿Quién te salvará? ¿El cuento de tu abuela? No. El Evangelio habla de los orígenes del mal, habla del pasado, habla del presente, habla del futuro. El que lee el Evangelio sabe de dónde ha venido y a dónde va. Pero hay en nuestros templos personas que asisten a la iglesia totalmente confundidos y no saben de dónde han venido y a dónde van, porque no les interesa realmente la palabra de Dios, que deja satisfecho al alma, porque el alma anda desesperado. La segunda palabra que Jesús dijo es: arrepentíos. Esta es la palabra que Jesús está hablando. Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Es una doctrina novotestamentaria. Es una palabra que viene a la teología. Jesús habla del arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepentirse es sentir en el corazón una falta grave, sentir remordimiento, sentir dolor, reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado ante Dios y que Dios está enojado contra nosotros. Necesitamos arrepentimiento, un dolor en el corazón y acercarnos a Dios con nuestro corazón herido, quebrantado, diciendo: oh Dios, vengo a ti con los males que el mundo ha puesto en mi corazón. Traigo mis pecados, traigo mis errores, traigo mis equivocaciones, traigo mis debilidades, el fruto de mis defectos. Por favor, ven hacia mí, perdona mi vida,
Te pido perdón por el grande amor que has demostrado al mandar a tu Hijo amado al mundo por cada uno de nosotros que estamos pereciendo en este mundo. Te pido perdón por la sangre que ha derramado mi Señor en la cruz. Te pido perdón, que tú limpies mi conciencia, que limpies mi corazón, que me hagas apto de sentir tu gracia, que me hagas sentir apto, sentir el calor de tu amor, sentir la paz del alma cuando tú declaras la palabra perdón. Oh Dios Todopoderoso, ese es arrepentimiento. Cuando Jesús dice, arrepiéntanse de sus pecados. Hoy no podemos arrepentirnos. Mira, porque está viniendo esta plaga que está matando gente por miles. Es la plaga apocalíptica. Dios está castigando al mundo por sus pecados. Porque muchas cosas que Dios ha establecido, los hombres lo han cambiado a su gusto. Han hecho a un lado las disposiciones divinas de Dios. Sí, ahora el hombre moderno desprecia a la mujer y se casa con otro hombre. Sabe lo que ha hecho, sabe lo que está haciendo. Dios está airado contra este pecado imperdonable. Oh, queridos hermanos, oh, queridos hermanas, tenemos que aprender en esta mañana a reconocer nuestra actitud. Porque la palabra de Dios pide arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, nuestros templos deberían llenarse de gente crédula, de gente arrepentida, que vengan a alabar a Dios, a demostrar frutos buenos de arrepentimiento. Pero no, Señor, la gente no está buscando la amistad de Dios. La gente ignora y Dios está derramando los castigos a toda la humanidad. A ver si aprendemos con esta que ha venido. Este es el comienzo. ¿Cómo terminará? ¿Dónde terminará? Oh, queridos hermanos, yo quiero decirles en esta mañana, este es el momento en que tenemos que agarrar la palabra. Arrepiéntanse y crean lo que el Evangelio dice. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de consejo de Dios. Solo Él puede satisfacer el alma. Solo Él puede sanar nuestras dolencias. Arrepentidos,
Oh hermano, hay en la palabra de Dios, en la parábola del hijo pródigo, encontramos un mensaje directo para nosotros. El hijo pródigo se fue con las herencias que recibió y se entregó al mundo. Lo gastó todo su dinero andando con prostitutas, andando con gente borracha. Al último no tenía con qué comprar su comida. Consiguió un trabajo de cuidar los cerdos de un ricacho. A los cerdos daban algarrobas remojadas, pero él no alcanzaba a comer ni siquiera esos algarrobos. Y en su hambre decía en su corazón: cuánta gente en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo sufro de esta manera que no alcanzo a comer ni siquiera las algarrobas de los cerdos. Pues iré a mi padre, le diré: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se fue. Estando cerca de tu casa, el padre llegó a saber que su hijo se estaba acercando ya a su casa. El padre salió abriendo sus brazos, gritó de su nombre, y al hijo, al oír que su padre le llamaba de su nombre, corrió, levantando sus brazos, corrió a su padre. Llegando, se echó a sus pies y le abrazó, diciendo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname, he venido a pedirte perdón y me hagas como uno de tus jornaleros. El padre le abrazó, le dio un beso, llorando, le puso un anillo en su dedo y dijo: este mi hijo muerto era, mas ahora ha resucitado. Hicieron una fiesta de bienvenida para su hijo que había regresado. Queridos hermanos, hay aquí, hay en tu casa, o donde están, alguien en tu casa necesita perdón. De Jesús. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no vuelve a la iglesia? ¿Qué hace usted en su casa?
su familia viene a la iglesia. 1, 2 o 3 no vienen a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué usted desecha la iglesia de Cristo? Porque usted no reconoce su pecado. ¿Cuál es su pecado? Porque usted se aleja de Dios. Porque se aleja de su templo. Porque se aleja de su santo evangelio. Cristo dice: venid a mí, todos los que están cargados y cansados de vivir en este mundo. Yo os daré descanso. Descansa vuestras almas. Os bendeciré. El Señor espera un arrepentimiento para darte perdón que tú estás buscando. ¿Cuántos maridos que vienen del otro lado han venido aquí a Los Ángeles como creyentes, mas al ver el dólar empezaron a comprar prostitutas? Ahora tiene dinero para pagar. Se alejaron de Dios. Se alejaron del Evangelio, se alejaron de la iglesia. ¿Hasta cuándo andaréis en caminos de condenación? Oh gente inconversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los esposos no han de reconocer la verdad? ¿Hasta cuándo los hijos han de andar separados, alejados de las cosas de Dios? Están contentos con todo lo profano, con todo lo corrompido, con todo lo que viene del diablo. Quizá antes vinieran a la iglesia, hoy no sirven a Cristo. Hoy son sirvientes del diablo al servicio de Él. Oh, oremos por todos ellos. Oh amantísimo Señor, en tus manos encomendamos a las gentes que antes te conocieron y aquí se han corrompido, se han ido al mal camino. Ahora no gustan la palabra, ahora gustan las cosas del pecado, cosas de maldad. ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde está el adulterio y el sexo? ¿Dónde está el alcohol? Ten piedad y misericordia. Salva sus almas. Te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.